Estaba leyendo los datos del último informe entregado por la autoridad sanitaria. Saludemos a nuestra invitada, pues ella es Priscila Inostroza, del Colegio de Enfermeras aquí de nuestra zona. ¿Cómo está, Priscila? Gusto saludarle. Hola, muy bien, buenas tardes. Sí, la última vez que conversamos no estábamos en cuarentena, ahora estamos en cuarentena, y con un número creciente de casos, así que la condición ha ido cambiando y empeorando lamentablemente para la región del Biobío. Fíjese que yo partí hoy día diciendo que no hay que pescar mucho el tema de los mensajes comunicacionales en Santiago, porque Santiago están viendo un momento muy distinto, ellos están abriendo sus locales comerciales y nosotros vamos exactamente al revés, así que prefiero los medios regionales. Acá le estamos contando lo que está pasando en la región del Biobío. Mire, a ver, el último informe dice: la dotación de camas críticas llega a 199 UCI y 158 UTI entre el sistema público y privado, eso sí, porque se ha conformado una sola red, ¿no es cierto? Con una disponibilidad actual de 38 camas UCI, equivalente al 19%, o sea, un 19% de disponibilidad de camas UCI, y 27 camas UTI, que corresponden al 17%, ocupación que se explica no solo por el uso de pacientes COVID, sino por pacientes con otras patologías. Además, la región cuenta con una dotación de 197 ventiladores mecánicos, 83 de ellos que están disponibles. Es la información que tenemos de oficial, al menos del estrés, del nivel de estrés que está sufriendo nuestro sistema de salud. ¿Ustedes como colegio de enfermeras manejan una información similar, Priscila? Sí es, nos basamos en las estadísticas que nos entrega la Seremi y lo que nos entrega la región, o sea, a nivel nacional también con los reportes epidemiológicos que se van entregando periódicamente. Hemos visto que nuestra red hospitalaria está empezando a sufrir ya cierto, no colapso, pero sí un mayor número de ocupación en cuanto a sus camas, ya su capacidad también de disponibilidad en los ventiladores mecánicos. Ayer, por ejemplo, teníamos 92 ventiladores mecánicos disponibles y hoy día ya bajamos a 87. Entonces, eso quiere decir que ya estamos con bastantes pacientes con más complejidad en su patología que requieren el uso de camas críticas, de personal entrenado y de estos ventiladores también para poder subsanar los problemas respiratorios graves que está sufriendo. Sí, hemos consultado a la Seremi de Salud hace un par de días cuando se comenzó el traslado ahora de pacientes de la región nuestra, digamos, a la región metropolitana. Ellos plantean que se traslada no porque nuestro sistema esté colapsado, sino como una especie de medida de prevención. Y se han puesto la cifra, el porcentaje del 20%. Vale decir, sí, cuando la utilización de camas supere el 20% disponible de camas, digamos, o baje del 20% disponible de camas, ellos van a empezar a derivar a pacientes a otras regiones. ¿Para qué? Para precisamente evitar llegar, imagino yo, a la complicada política de resolver la última cama, digamos. ¿A quién le damos la última cama? Porque eso significa a quién salvamos versus a quién no salvamos. Entonces, ¿a ustedes les parece como colegio de enfermeras que es una buena decisión, una buena estrategia? La verdad es que sí, pues tenemos que pensar que las camas críticas no solamente se están utilizando para los pacientes COVID, si bien ha aumentado el uso para estos pacientes, también se utilizan para otro tipo de problemas de salud y que es habitual. O sea, en toda temporada del año pueden ser ocupadas por otro tipo de pacientes, accidentados o problemas de salud que no tienen nada que ver con el COVID, pero que han tenido un empeoramiento, ¿cierto?, en su condición, entonces que llegan a requerir estas camas. Además que hay que considerar de que hay que ponerse, ¿cierto?, en el lugar en que en algún momento tuviésemos tal vez una emergencia mayor relacionada con algún accidente, alguna complejidad, no sé, de algún tipo, en donde necesitemos contar con camas para poder resolver demanda masiva de pacientes, como por ejemplo el caso de un accidente. Entonces, poniéndose en esas posiciones, en esos lugares, es que la autoridad decide, muy bien hecho, poder empezar a derivar a pacientes a otras regiones para que nosotros tengamos también una capacidad, una dotación y disponibilidad de estas cámaras cuando se requieran en otros momentos, en otros casos. Y las otras regiones también están en condiciones para poder recibir a nuestros pacientes COVID, tal como nosotros lo hicimos en algún momento cuando fuimos esenciales en el tratamiento de los pacientes derivados desde Santiago. Sí, es curioso lo que ha sucedido, que nosotros primero hayamos tenido que recibir, y bueno, de hecho nuestros enfermeros, enfermeras, TENS, doctores,
salvaron la vida de varios pacientes que llegaron de la región metropolitana, y ahora es la región metropolitana la que está recibiendo nuestros pacientes por la complicación que tenemos nosotros acá en la región del Biobío. Ahí estamos con el tema técnico. Le quiero preguntar por lo otro, por el cansancio. Hoy día el ministro lo decía en su conferencia, se cumplen 6 meses exactos de administración de la pandemia. Son 6 meses en donde los funcionarios de la salud han estado sometidos a un estrés probablemente como nunca en la vida, en la historia de la salud chilena habían sido sometidos, porque 6 meses de harto tiempo. Uno entiende que en la sala de emergencia de pronto por un accidente se puede producir un estrés importante, pero eso será pasajero, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Para el terremoto tuvimos también nuestro sistema de salud bien complicado, bien estresado. Y todo afectado, porque el hospital también se movió igual que todos lados, digamos. Entonces, pero ahora son 6 meses, todos los días, full time, 100 meses. ¿Qué pasa por la cabeza, por los espíritus de los funcionarios de la salud y particularmente por las enfermeras y enfermeros que usted representa? Bueno, es un cansancio no solamente físico, es un cansancio psicológico y emocional sobre todo. Hay mucho personal que está redoblando sus turnos, están haciendo 24 horas de corrido, personal que a veces no puede salir de su turno porque lamentablemente quien tenía que reemplazarlo o enfermó o tuvo algún problema, entonces ha tenido que permanecer otro turno más. Entonces realmente se está viendo el cansancio, el agotamiento y sobre todo también la desmotivación en relación a que la comunidad, la población aún no asume su responsabilidad en el manejo de esta pandemia. Nosotros podemos estar haciendo todo lo sobrehumano dentro de los establecimientos hospitalarios, en APS, con la trazabilidad, ¿cierto?, el testeo, pero si la gente, la comunidad no se da cuenta de que el control de la pandemia está realmente en sus manos, eso realmente desmotiva a nuestros equipos y lamentablemente se ven afectados también con la exigencia física a la cual tienen que estar sometidos. Y esto también que conlleva también un desgaste emocional de la familia de cada uno de estos funcionarios, no solamente enfermeros, médicos, kinesiólogos, técnicos, o sea, es una gran cantidad de personas que se está viendo afectada por el manejo de la pandemia. ¿Cómo ha sido el tema de los reemplazos? Nosotros hemos escuchado de todo, que se ha contratado alumnos de medicina, alumnos de enfermería, también hemos escuchado esa circunstancia. ¿Cómo ha sido ese reemplazo efectivamente para darle un descanso mínimamente, que es lo mínimo que podemos hacer, digamos, para los funcionarios? Yo no sé cómo funciona eso, trabajan 15 días full time, después se van 10 días para la casa, o trabajan 24 horas. ¿Cómo es ese tema de los reemplazos? Depende de los establecimientos, no es que haya una medida así estándar para todos los establecimientos. Cada establecimiento determina su modalidad de trabajo. Lo que está ocurriendo habitualmente es que están haciendo 24 horas continuas y luego se van a descansar por unos 2 días. En otros lados lo están haciendo solamente las 12 horas porque no han tenido una sobrecarga asistencial mayor. Y por ejemplo en APS, en donde está se está realizando las labores de testeo, trazabilidad, ¿cierto? Lo que están haciendo por lo general es trabajar una semana continua y luego hacen una semana de descanso, como para poder hacer el tema de cuarentena preventiva de cada uno de los funcionarios. Entonces son distintas modalidades de trabajo, pero cada una de ellas igual implica un cansancio y un agotamiento bastante grande, muy grande en todos los equipos. Había mucho profesional que estaba cesante, ha sido contratado afortunadamente, pero aún así faltan manos porque se nos están enfermando o porque se nos están con sospechas, ¿cierto? Entonces tienen que ir a hacer su cuarentena preventiva para poder evitar que contagien a alguna persona dentro de su equipo. Entonces es agotador para todos los equipos de trabajo desde los hospitales y de los CEFAM poder cumplir con esta sobrecarga laboral que ya, como tú dices, son 6 meses. Y lamentablemente esto no se ve que vaya a terminar a corto plazo. Esto es a mediano y largo plazo. Pensemos que la pandemia no va a acabar solamente con la llegada de la vacuna, sino que va a acabar realmente cuando toda nuestra población esté vacunada. Y eso, lo más probable es que dentro del próximo año tampoco lo logremos. Claro, hay mucha duda con respecto a eso. Primero que la vacuna esté validada, luego comprarla y luego lograr tener un suministro mínimo de vacunas. ¿Para qué?
no para vacunar a toda la población de Chile, probablemente la población de más riesgo, que van a ser los adultos mayores, probablemente los que van a ser vacunados en primera instancia. Entonces, y eso, si Dios quiere, o podría ocurrir, yo creo que la meta del gobierno, digamos, es vacunar a los adultos mayores antes que comience la próxima temporada de invierno, porque en invierno se podría complicar más el asunto. Entonces, pero probablemente nosotros, adultos jóvenes, entre comillas, vamos a poder ser vacunados, digamos, a finales del próximo año con suerte. Entonces, efectivamente, vamos a estar harto rato complicados. Le quiero preguntar por una situación que habíamos conversado en una oportunidad anterior, en términos de que los establecimientos de salud grandotes, los que tenemos aquí, el Hospital Regional y el Hospital Higuera, que son los más grandotes, bueno, el Hospital Higuera es más nuevo, el Hospital Higuera antes era un edificio de un piso, 2 pisos, una cosa muy antigua, eso se demolió, digamos, y tenemos un hospital grandote. Pero usted mencionaba que el centro asistencial del Hospital Regional de Concepción no estaba diseñado estructuralmente para que fuera funcional el tema, por ejemplo, del distanciamiento social, pasillos muy estrechos, habitualmente oscuros, un edificio viejo, digamos, no la parte nueva, sino el edificio viejo. Eso evidentemente no se puede cambiar de un día para otro, pero eventualmente se pueden adoptar algunas medidas que permitan el distanciamiento físico. ¿Eso ha mejorado en algún sentido o se mantiene exactamente igual, diría usted? Se han mejorado en el tema de las supervisiones, están siendo más periódicas, ¿cierto? Porque antes estaba bien definido durante supervisiones controladas y programadas por sistemas de acreditación de calidad, pero ahora se están haciendo mucho más periódicas, se está testeando más al personal, pero encontramos que aún falta mucho más en el tema de los testeos. En tema de área física, nada que hacer. Ahí, lamentablemente, solamente se puede disminuir la circulación, disminuyendo personal que no es necesario dentro de los servicios clínicos, lo cual se está realizando, y evitando las visitas también a los pacientes, que lamentablemente hay que hacerlo porque es la única forma en que se pueda disminuir la circulación de otras personas dentro de los servicios y para poder mantener la distancia física mínima. Pero hay áreas en las cuales definitivamente no se puede realizar mucho. El área de los vestidores de los funcionarios, el área de la preparación de los medicamentos, que también son áreas pequeñas. Entonces, realmente en ese aspecto, nada que hacer hasta que se defina el nuevo establecimiento, que falta mucho todavía. Así que, pero afortunadamente están contando con sus elementos de protección personal también, que es lo que nos preocupaba, y eso es una situación que ayuda muchísimo a poder prevenir los contagios dentro de los mismos funcionarios. Muy bien, ha sido la conversación con Priscila Inostroza del Colegio de Enfermeras en nuestra zona, comentándonos sobre cómo avanza la pandemia desde la perspectiva de las enfermeras, enfermeros, los técnicos, los TENS que se llaman, que son un grupo fundamental, para ayudar a resolver esta pandemia que nos ha golpeado tan duro. Muchas gracias, Priscila, que tenga buenas tardes. Hugo, si me permites una última palabra. Dígame nomás. ¿Sí? Hacer un llamado a la autoridad en relación a lo que hemos visto últimamente que ocurrió en el sur, la lamentable agresión que ocurrió hacia una TENS, una técnico de enfermería, que sufrió una agresión sexual en una de las residencias sanitarias de esa zona. Sí. Acá en nuestra región, los equipos de salud han abogado y han insistido en mantener la seguridad dentro de estos recintos, porque los pacientes que tenemos en los recintos de las residencias sanitarias a veces son de bastante cuidado, no solamente en el tema social, sino que también en el área psiquiátrica. Ya están llegando pacientes que están a veces muy descompensados por patología psiquiátrica, e incluso han habido agresiones también dentro de algunas residencias, no sexuales, pero sí algunas agresiones físicas, y también riesgos, porque hay pacientes que lamentablemente tienen a veces conductas impropias frente a nuestros TENS. Y en ese sentido, hacer un llamado a la autoridad a poder que de alguna forma aumenten la supervisión y vigilancia, porque actualmente no hay. Actualmente lo que existe en los hoteles de residencia sanitaria es algún carabinero, punto fijo, pero afuera del establecimiento y no dentro. Entonces necesitamos poder contar con estos establecimientos con mayor cantidad de cámaras de seguridad, y ojalá un guardia, no necesariamente carabinero, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero dentro del establecimiento, al interior, contar con alguien para poder hacer un llamado más rápido.
porque si ocurre algo similar a lo que pasó en el sur, lamentablemente los funcionarios tienen que salir a buscar al carabinero actualmente, y eso no es posible. O sea, en cualquier momento nos puede ocurrir alguna desgracia como la que sucedió allá, y no lo podemos tolerar, no podemos aceptarlo, hay que prevenirlo, hay que ver la situación que ocurrió allá y aprender de ella. Entonces, un llamado a la autoridad también a mejorar ese aspecto de seguridad y las condiciones laborales de nuestros profesionales dentro de las residencias sanitarias. Ya habíamos hablado de este tema por la fuga de algunas personas que están en residencias sanitarias, digamos, era re fácil. Las personas se iban nomás porque no había ningún control. Aparentemente eso se ha mejorado, pero no estaría siendo suficiente de acuerdo a lo que nos dice Priscila y nosotros. Ahora, en el sur en particular había una funcionaria toda la noche cuidando a los pacientes que estaban ahí internados. Eso pasa también acá, porque lo que se dijo en aquel momento que no podía ser posible que una sola persona de salud estuviera supervigilando en la noche a los pacientes que están en residencias sanitarias. Deberían ser 2 o 3 por lo menos, para que se cuiden entre ellas, digamos. Sí, acá actualmente existen, dependiendo de la residencia y dependiendo de la cantidad de pacientes, pero lo que habitualmente se ve es que hay 3 funcionarios para 100 pacientes. Igual es mucho, sí, claro, mucho paciente. Sí. 3 funcionarios que tienen que estar controlando algunas residencias sanitarias que son de hasta 7 pisos, como por ejemplo el Hotel Petra. Entonces, realmente falta personal sanitario porque es muy poca la cantidad que existe para poder llevar a cabo las actividades que tienen que dar satisfacción a las necesidades de los pacientes y al programa de cuidados que se establece dentro de una residencia sanitaria. En ese sentido, falta todavía personal. Muy bien, muchas gracias Priscila por ese dato. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.